observación es independiente del resultado de cualquier observación. Aquí falta anterior. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a suponer que yo compro el 4, ¿sí? Y el 4 no ha salido en los primeros 5 números. Vamos a decir que primero salió un 3, luego salió un 2, luego salió de nuevo el 3, y luego salió el 5, y luego volvió a salir el 5. Entonces, en los primeros 5 lanzamientos no ha salido el 4. Pero yo ya sé que por probabilidad, tarde que temprano, tiene que salir el 4 a fuerzas, por la probabilidad. Y si nunca sale, pues ahí, preocúpense, el dado está cargado. Pero fíjense bien, aquí yo voy en n igual a 5 y no ha salido el 4. ¿Qué te dice la propiedad 4? La propiedad 4 te dice que el lanzamiento no tiene historia. ¿Eso qué significa? Yo sé que por probabilidad el 4, tarde que temprano, ya tiene que salir. ¿Sí? Tarde que temprano. Pero, si aquí el 5 ha salido 2 veces seguido, en el siguiente lanzamiento, ¿sí? Ese 5 tiene la misma probabilidad de volver a salir que el resto de los números, o sea, del 1 al 6. Quiere decir que no hay memoria. Entonces, es independiente del resultado de cualquier observación anterior. No hay memoria. Entonces, al no haber memoria, el 5 tiene la misma probabilidad de volver a salir que el 1 al 6. Y puede volver a salir el 5. Y luego, en el siguiente lanzamiento, el mismo 5 que ya salió tiene la misma probabilidad de salir que las otras 6 caras, las otras 5 caras. Claro, si eso ya se da varias veces, pues ya sospechas que el dado está cargado, porque los otros números también tienen probabilidad de salir de un sexto. Ya sería muy raro, ¿no creen? Pero eso es lo que te dice la propiedad 4. Obviamente, tarde que temprano tiene que salir mi número. Y cuando salga mi número, aunque no haya salido en los primeros 7 lanzamientos, vamos a poner que salió en el lanzamiento 8. En el lanzamiento 9, ese mismo 4 que ya salió en el 8, tiene la misma probabilidad de volver a salir que los otros 5. Esa es la propiedad binomial. Unos ejemplos de distribución binomial. Número de engranes que tienen poros. ¿Cuántos engranes tienen poros? Si hay un poro, es un rechazo. Pasa, no pasa. Los engranes no pueden tener poros, porque si tienen poros, crean fisuras. Bueno, poros y fisuras son defectos al final, pero los poros, pues ya saben que en un engrane, ese poro puede provocar un problema, una falla. Número de copias fotostáticas con puntos de contaminación, o sea, con manchas. ¿Hay o no hay puntos de contaminación? Binario. ¿Pasa o no pasa la copia? ¿Pasa o no pasa el engrane? Número de facturas erróneas por datos faltantes. ¿Hay o no hay rechazo de la factura por dato faltante? Binomio. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí tenemos una cuestión cosmética funcional. Aquí sería una cosmética. Y aquí sería una funcional, o más bien no funcional, producto no conforme. ¿Por qué? Porque la factura te la van a dar por datos faltantes. ¿Cuál es la fórmula de la distribución binomial? ¿Se acuerdan que en la distribución normal nuestra fórmula era z, x menos mu entre c? Y claro, había que ver el supuesto de la normalidad. Para sacar z, y con z nos íbamos a tablas o en el software y calculábamos la probabilidad de falla.
Pero esto era para la distribución normal. Entonces, ¿qué pasa con la binomial? No, la binomial es otra fórmula. N factorial entre X factorial, N menos X factorial y luego P. Se ve un poquito escandalosa o compleja la distribución binomial. Podríamos decir que hasta da miedo cuando ves la ecuación. Pero fíjense que no es tan complicada. Vamos a empezar con la primera parte de la ecuación, que es esta. Esta parte te dice las combinaciones de acuerdo a los arreglos, o sea, la secuencia de arreglos o combinaciones. Entonces, volviendo al juego del dado, vamos a suponer que yo lanzo el dado 30 veces. Entonces, n factorial, n sería 30. Lanzar el dado 30 veces. Luego, entre x factorial, ¿quién es x? X es la cara que yo elijo del dado. Entonces, yo escogí el 4. En esta binomial solo hay 6 opciones, del 1 al 6. Pero ya sabemos cuál es éxito y cuál es rechazo. Éxito es 4. Fracaso es todo lo diferente a 4. Entonces, el x de la fórmula es el 4 que yo elegí. 4 factorial, multiplicado por n menos x factorial, o sea, 30 veces menos el número que yo escogí, etcétera. Y eso nos dice la secuencia de arreglos o combinaciones. Carlos, Ah, disculpa, se me cortó un poco el audio. El 30, ¿por qué lo tomaste? porque supuse que iba a lanzar el dado 30 veces. Ah, ok, ok. Gracias. Ahora, la siguiente parte de la fórmula. Aquí ya habla de la probabilidad de una secuencia en particular. Entonces, ¿qué es P? P es la probabilidad del éxito. O a veces también se hace en base al fracaso, o sea, sexto. Mi probabilidad de que exista el éxito es un sexto. Mi probabilidad de fracaso es 5 sextos. Entonces, el P de la fórmula que vemos aquí es, en este caso, un sexto. Y luego dice a la 1 menos P. 1 menos P es el fracaso. Este es el éxito, 1 menos el éxito es el fracaso. 1 menos N menos X. Se ve un poco escandalosa la fórmula, pero en realidad, si se fijan, ya definimos quién es N, quién es X y quién es P. Entonces ya nada más es sustituir los datos en la fórmula y que me dé la probabilidad del evento. Claro, obviamente lo vamos a hacer ahorita con un ejemplo. Y con eso estaríamos usando la distribución binomial. Nada más recuerden muy bien, la distribución binomial de algo que se rechaza, ¿hay pasa o no pasa? Entonces, pues vamos a leer un ejercicio. A ver, Brian, ¿me ayudas, por favor? Ejemplo. Sí, la probabilidad de que un inspector de calidad encuentre un tablero de control de automóvil defectuoso es de 0.20. Si se checa, 0.20, se checa 10 tableros. ¿Cuál es la probabilidad de que, inciso A, no encuentre ningún tablero con defecto? B, se encuentre exactamente 2 tableros con defecto. C, se encuentren menos de 4 tableros con defecto. Bueno, Cuando, entonces, fíjense ok, bien. Vamos a leer, dice, un inspector de calidad, la probabilidad de que un inspector de calidad encuentre un tablero de control de automóvil defectuoso es de 0.2. Es una probabilidad muy alta, 20%. Entonces, P es igual a 0.2. Este P es como el 1/6 del juego de azar. Pero si se fijan, aquí no hay un juego de azar. Entonces, ¿cómo averiguaron ese P de 0.2?
¿Se acuerdan que ayer hablábamos de un concepto que se llama la proporción defectuosa? Entonces, la proporción defectuosa es igual a las malas o al producto no conforme entre el total de la producción. Esto lo veamos para el capability process de la normal, pero el observado le llamábamos el pasado. Entonces, muy probablemente este punto 2 se hizo un muestreo histórico. Checaban lotes de 10 tableros. Entonces, o inclusive hasta de más, 10, 50, o el de la producción total. Entonces, iban sacando por día la producción total. Y eso más o menos les dice, bueno, pues, ¿sabes qué? De cada 5 tableros, uno es defectuoso, el rechazo. Entonces, este P.2 se hizo a través del tiempo. ¿Cómo? Sacando los no conformes entre el total de la producción por día. Y ese a lo mejor te da el P de punto 2 en 3 meses. Así sacaron el P. Porque acuérdense, esto no es un juego de azar. No es como el 1/6 o el 1/2 o en el dominó 1/28. Es muy complicado. Porque tienes que sacar una P histórica. Luego, ya viene la distribución binomial. Dice, si checa 10 tableros, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que no encuentre ningún tablero con defecto? O sea, que X sea igual a 0. Es este. ¿Qué creen que vaya a ser? ¿Una probabilidad baja o alta de que encuentre 0 tableros con defecto? ¿Con qué se imaginan? Sería el 80%, ¿no? Restante. No, porque la binomial no trabaja así. Así, tú dirías que tiene un 20. Un 20 de que encuentre, bueno, en este caso sería 2. Aquí acuérdense que te estaba preguntando 0 tableros con defecto. ¿Cuál es la probabilidad? No, con un P igual a 0.2 y un tamaño de muestra de 10. Entonces, sustituimos los datos en la fórmula. Aquí está la fórmula. Vean, 10 factorial, 10n vale 10. Y luego te pregunta la probabilidad de 0. Porque 0 es una probabilidad, ¿eh? Muy baja a lo mejor, pero es una probabilidad. Entonces, x igual a 0. Vimos los datos y me dice que hay un 10% de probabilidad. Entonces, este 10.7%, ¿sí? Es la probabilidad de que encuentre 0 tableros con defecto. Si se fijan, es una probabilidad muy baja. Tiene lógica. Porque en un histórico tú traes una P de 20% y luego inspeccionas 10, pues lo más probable es que encuentres defectos en ese muestreo de 10. Traes una de 20% histórica. Entonces te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar 0 tableros con defecto? Pues dice que solo es 10. Es una probabilidad baja de encontrar exactamente 0 tableros con defecto. Vamos a hacerlo en Minitab para ver cómo se hace en Minitab este inciso A. Nos vamos a Minitab y en Minitab nos vamos al menú Graph. Y en el menú Graph le vamos a decir Probability Distribution Plot. Y se acuerdan que en Probability Distribution Plot teníamos 4 opciones. Simple, parear parámetros, 2 distribuciones. Bueno, le vamos a decir la cuarta. Ver probabilidad. Le damos OK. Siempre por default, Minitab empieza con la distribución normal. Siempre.
Pero nosotros no estamos viendo la distribución normal, estamos viendo la binomial. Pues cambiamos a binomial. Luego, me pregunta el número de veces que se inspeccionó el tamaño de muestra. En este ejercicio se muestrean 10 tableros, un lote de 10 tableros. Entonces, el number of trials es 10. Y acá, donde dice 11 probability, la probabilidad del evento, pues es el punto 2 que tenemos en el ejercicio. Entonces le ponemos punto 2. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Luego nos vamos a área sombreada. Y en área sombreada no le vamos a dar una probabilidad, le damos X value, que es el valor real de la probabilidad. Es como darle el límite. Entonces, ¿qué te dice el ejercicio? ¿Cuál es la probabilidad de que X valga 0? O sea, que se encuentren exactamente, o más bien que no se encuentren defectos o tableros defectuosos, X igual a 0. Entonces, aquí en el X value tenemos opciones right tail, left tail, both tails y middle. Entonces, como me pide exactamente 0 tableros con defecto, ustedes se tienen que ir, hay dos formas, ¿verdad? Pero se tienen que ir a la de middle. La de middle te dice delimitado. Entonces, en middle, aquí le van a poner 0. ¿Y qué creen que vaya en el X2? Si te dice exactamente 0 tableros con defecto, ¿sí? Pues también va a 0. Ahora sí, como partido de fútbol aburrido. ¿Por qué? Porque te está pidiendo exactamente 0. Entonces, tu X value va de 0 a 0. Porque tú nada más quieres exactamente la probabilidad de 0 tableros con defecto. Maestra, pero no entendí por qué es 0. O sea, digo, perdón, ¿por qué es middle? O sea, ¿por qué tenemos que elegir esa? Porque el middle te delimita un solo número. De 0 a, si tú pones de 0 a 1, va de 0 a 1. Pero si tú pones de 0 a 0, te da exactamente en el 0. Obviamente también puedes usar el left tail. Sí, dice, ¿sabes qué? Si le pones el 0, también te va a dar lo mismo. Pero vamos a usar el middle. Cuando tú le pones 0, 0, te va a dar exactamente 0. Si yo le hubiera puesto 3, 3, te da exactamente 3. O sea, la probabilidad de exactamente caigan 3 tableros con defecto. Entonces le ponemos 0, 0. Denle aceptar. Y vean cómo el Minitab, en forma gráfica, te da la probabilidad de encontrar 0 tableros con defecto. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 0 tableros con defecto? 10. 10.7. Vean cómo el Minitab me pone en rojo el 0. Y aquí me pone el valor de exactamente encontrar 0 tableros con defecto. 10. Ahí está. Si yo le hubiera puesto 0, 1 en el middle, ¿qué hubiera hecho el Minitab? Hubiera agarrado este 0 y hubiera agarrado esta barra. Y estas dos probabilidades las hubiera sumado. Pero aquí ya no sería de 0 a 0, sería de 0 a 1. Eso es lo que hubiera hecho el Minitab. Por eso se usa el middle. Bueno, entonces fíjense bien, la probabilidad es baja. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que va a haber una probabilidad
cada que el inspector inspeccione 10 tableros, lo hace diariamente o por turno, ¿sí? Lo más probable es que no encuentre 0, porque solo tiene una probabilidad baja de encontrar 0. ¿De acuerdo? Solo 10%.